Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Este es un canal dedicado al estudio de la Biblia. Estaremos viendo 3 requisitos para ser discípulo de Cristo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que todos ustedes que nos escuchan en esta mañana decidan hoy ser discípulos de Cristo. Y vamos a ver 3 requisitos basados en lo que dice Lucas capítulo 9 a partir del verso 23. Dice la palabra del Señor allí y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye a sí mismo o se pierde? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Como pudimos ver, queridos hermanos y amigos, Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces ahí pone 3 requisitos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estaremos viendo estos 3 en el tiempo que tenemos. El primero es niéguese a sí mismo. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos es quitar de nosotros las cosas que nos hacen daño, las cosas que Dios le desagradan. Esto incluye los vicios, esas adicciones a la pornografía, a los juegos de azar, al alcoholismo, a las drogas. Pero también está ese mal carácter, que a veces decimos yo soy así. Pero el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos. Y negarse a sí mismo es morir al pecado y andar en vida nueva. Romanos capítulo 6, a partir del verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que negarse a sí mismo es morir al pecado, es morir a la manera antigua de vivir. Por eso dice Efesios capítulo 4, a partir del verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El texto dice: desechen la mentira y hablen verdad. También dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice también: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el verso 31 dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que, querido hermano, querido amigo, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y esto también implica renunciar a las obras de la carne, que según Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que negarse a sí mismo si queremos ser discípulos de Cristo. Y Cristo nos dejó ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Cristo nos dice en Mateo capítulo 20, verso 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo renunció a un lugar igual al Padre, como dice Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5, para precisamente traernos esta salvación. Dice Filipenses 2, hallen ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En 2 Corintios 8:9 dice que Cristo por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Jesucristo nos da ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Pero también así lo hicieron los apóstoles. En Mateo capítulo 4 se nos habla de Pedro y Andrés, estaban trabajando en la pesca y Jesucristo le dice, síganme, y ellos dejándolo todo le siguieron. Mateo 9:9 vemos el caso de Mateo, que estaba trabajando, colectando impuestos, y el Señor Jesucristo le dice, sígueme, y él dejándolo todo le siguió. A tal punto que en un momento dado, Pedro en Mateo 19:27 le dice al Señor, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así que los discípulos, los apóstoles, fueron ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Y el Señor Jesucristo le dice a usted, amigo, si usted quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo. Esta es la mayor victoria de un ser humano, ¿verdad? Cuando logramos vencernos a nosotros mismos. Y esto solamente es posible cuando nos ponemos al servicio del Señor. Pablo decía en 1 Corintios 9:27, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero también debemos tomar su cruz. Jesucristo dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Y esto significa comprometerse a obedecer y servir a Cristo, no importando el costo que esto represente para nosotros. Hay ocasiones donde servir a Cristo puede ser costoso, donde incluso tendremos que abandonar relaciones que nos agradan. Hay momentos incluso donde aún los que estarán opuestos precisamente a nuestra vocación, a nuestra devoción al Señor, será incluso lo de nuestra casa. Pero el Señor dice, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Mateo capítulo 10, a partir del verso 34, el Señor Jesucristo dice en el verso 34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y creo que aquí está la clave para entender esta línea de pensamiento que hemos visto de este texto. El tema es a quién vas a poner primero. ¿Vas a poner a Dios, a tus hijos o a tu esposa primero que a Dios? O a tu madre, a tus padres, lo vas a poner por encima de Dios. Él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que amigos, seguir a Cristo, ¿verdad?, tiene un costo. Y este costo implica tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de Él. En Mateo capítulo 5, verso 29 al 30, el Señor Jesucristo nos dice qué tan grande puede ser ese costo. Dice el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y este texto claramente nos dice que cualquier sacrificio que tengamos que hacer para agradar al Señor, tenemos que hacerlo. No debemos encontrarnos los grandes porque se trata de vida eterna o de condenación eterna. Jesucristo dice, además de tomar su cruz cada día, dice, sígame. Y seguir a Cristo es seguir su ejemplo, caminar los pasos que Él nos ha dejado, caminar el camino que Él caminó.
Y en Juan 8:12, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor quiere que le sigamos, no importando el costo que esto conlleve. En Mateo capítulo 19 se nos habla de un hombre rico que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Dice el verso 16 de Mateo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El joven hace esta pregunta, pero está dispuesto, está preparado para escuchar elogios, escuchar halagos. Bueno, si esto es lo que hay que hacer y yo lo he hecho desde mi juventud, entonces la respuesta que viene ahora es, he aquí un hombre fiel. Sin embargo, el verso 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. En este desafío que el Señor Jesucristo le hace, el hombre va a evidenciar lo que ya Jesús sabía, porque Jesús conoce nuestros corazones. ¿Y qué sabía Jesús? Que él estaba apegado a sus bienes. Y dice el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. En Lucas capítulo 9 hay 3 casos que tienen algo en común, 3 ejemplos que tienen algo en común y ustedes lo verán. El verso 57 dice de Lucas 9, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Una decisión bastante hermosa, una confesión bastante linda. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si me vas a seguir, debes saber que mi reino es espiritual. Lucas 9, a partir del verso 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjense que él está dispuesto a seguir a Jesucristo, pero observemos la palabra primero en este texto. Yo te seguiré, Señor, pero déjame que primero. Él tenía otra cosa que hacer primero. Debo enterrar a mi padre. Jesús le dice, no es válida tu excusa. El verso 61, entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que el Señor quiere que le sirvamos, que le sigamos, pero Él debe ser el primero. Él debe tener el primer lugar. Así que hay que seguir a Cristo, y seguir a Cristo implica seguir sus enseñanzas. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Gloria al Señor. Amén. Así que hay 3 requisitos, por lo menos 3, de acuerdo a Lucas capítulo 9, verso 23 en adelante, que debemos seguir o debemos hacer para seguir a Cristo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Esto dice el texto que lo leeremos nuevamente, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Y fíjense que el Señor dice, si alguno quiere, porque seguir a Cristo es algo voluntario, no es con espada ni con ejército, nadie puede obligar a otro por más que queramos que nuestros familiares y amigos se salven. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso te dice el Señor en este día. Quiera Dios que tú puedas tomar esa importante decisión y a partir de hoy decidirte a caminar con Cristo. Que Dios te bendiga.